Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede dar un reporte? Buenas tardes, profesor Jorge Segovia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Bien atento ya a la clase. Excelente. Buenas tardes Buenas para tardes. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Excelente, sale el audio, la imagen. Bien. Muchas gracias por el reporte. Bueno, vamos a arrancar. Yo soy el profesor Gustavo Torres. Les doy cordialmente la bienvenida a este nuevo módulo del curso de actualización en legislación electoral. Eh, Me toca desarrollar este módulo que va a abordar el tema de los avances de la democracia. Así que les doy cordialmente la bienvenida. Espero que estén aprendiendo cosas nuevas o también, en algunos casos, eh, para aquellos y aquellas que ya tienen, digamos que un contacto más fluido con la legislación. Entonces le va a servir como un refrescamiento permanente en torno a estos temas que son bastante interesantes, ¿verdad? Y que estuvieron desarrollando el profesor Federico y también mi tocayo, el doctor Gustavo Rojas. Bueno, vamos a avanzar y bueno, le estamos esperando a que se vayan uniendo. Estamos hasta ahora 25 participantes. Como les decía, vamos a desarrollar el tema de los avances de la democracia mientras se van sumando los compañeros y las compañeras. A ver. Bien, principalmente a modo de introducción, lo que vamos a desarrollar son, bueno, vamos a hablar de qué elementos formaron parte o forman parte tanto principalmente desde lo que se considera como la era democrática, ¿verdad? A partir de la nueva constitución del 92, desde el 89 para adelante, digamos, eh, todos los avances en materia legislativa, en materia de derechos, en materia de instituciones, de todas las instituciones republicanas que se fueron, que se fueron instalando y digamos, avanzando día a día, perfeccionándose aquello que nunca deja de ser imperfecto, que tiene que ver con la innovación electoral, con el uso de la tecnología, con la participación protagónica, con la participación electoral, etcétera, y que paso a paso se fue, digamos, desarrollando a partir de, como dijimos, principalmente la Constitución de 1992. Vamos a tener tres clases. Hoy es la primera, obviamente. Mañana vamos a tener otra y el miércoles vamos a cerrar con la parte teórica. El jueves van a tener tiempo de revisar un poco estos materiales que yo les voy a ir entregando y el viernes van a tener una pequeña prueba en torno a esto que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. En primer lugar, vamos a conceptualizar bien lo que es la democracia, vamos a hablar sobre sus características, los diferentes tipos de democracia existentes y principalmente abordar un poco los desafíos que existen en nuestra democracia y en la democracia en general. El día de hoy, como les decía, lo que vamos a hacer es darnos una oportunidad también para reflexionar en torno a esta institución de la democracia, perdón, de institución republicana que es la democracia con todas sus características. Vamos a profundizar un poco en sus conceptos, vamos a profundizar un poco en su análisis, en una visión un poco crítica del modelo de democracia que tenemos, de tal forma que podamos darle una base filosófica, una base conceptual
y una base de análisis político que nos ayude a complementar todos esos conocimientos vinculados a la legislación electoral. Para arrancar, les quiero hacer una pregunta de caldeamiento y ya les digo cómo vamos a aplicar esta. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de contestar ahí en el grupo de WhatsApp. Enseguida les voy a pasar, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de democracia? En el formato que les voy a pasar en el WhatsApp, ahí en nuestro grupo de WhatsApp, van a poder responder, pero no está tan extensa la respuesta, ¿verdad? Es un resumen de esta respuesta por el espacio que permite WhatsApp, ¿verdad? En el formato de encuesta. Dice, A es un sistema político donde un líder electo tiene el poder absoluto para tomar decisiones sin la necesidad de consulta popular. B es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, quienes participan en la toma de decisiones, eligiendo representantes o votando directamente en ciertas decisiones. C es un sistema político que permite la votación, pero donde las decisiones importantes son tomadas por un grupo selecto de personas nombradas por el gobierno. Y D es un sistema político en el que una parte del poder reside en el pueblo, la otra parte del poder reside en la fuerza. Fíjense que aparentemente las respuestas son lógicas, ¿verdad? Pero les pido que analicen bien porque hay elementos que les podría resultar como confusos, como también es confusa, como también es confuso muchas veces, no solamente el concepto de democracia, sino las características de nuestra democracia, tanto a nivel nacional, en Paraguay específicamente, así como también a lo largo y ancho de Latinoamérica y obviamente también a nivel mundial. A escala mundial, lo que se conoce como democracia no siempre tiene el mismo peso, el mismo concepto y las mismas instituciones, dado que varían entre un país u otro. Asimismo, la concepción filosófica y también muchas veces entra a tallar hasta la cultura de un pueblo para comprender y para aceptar ciertas conceptualizaciones que muchas veces quizás sean, digamos, puede que no sean entendidas dependiendo de los contextos en el cual se aplique, ¿verdad? Y un ejemplo concreto, esto ya antes de ir al ejercicio que van a hacer ustedes en el WhatsApp, no es lo mismo, no es, fíjense que nuestra mirada, nuestra visión acerca de otras democracias que no sean las occidentales, es como que nos parece difuso, ¿no? Lejano, ¿verdad? Nos parece incomprensible incluso. ¿Por qué? Porque finalmente las democracias se ajustan, digamos, a lo que se conoce como cultura también, ¿verdad? Que podemos hablar de eso en un momento determinado. Pero desde nuestra mirada, por ejemplo, como paraguayos y como la cultura que tenemos arraigada, las tradiciones, la historia de nuestro país, se nos complica un poco entender la democracia en los países orientales, por ejemplo, asiáticos, ¿verdad? China, Rusia, India, todo el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de democracia es una democracia occidental, digamos, y nuestra escuela democrática, basada en las instituciones grecorromanas, digamos, hacen que nuestro entendimiento y nuestra tradición legal nos haga entender a la democracia institucionalmente de una forma tal que forma parte de eso, de nuestra cultura occidental, digamos.
Entonces, esos son desafíos para entender y profundizar un poco nuestra base teórica y nuestra base filosófica y nuestra base legal y nuestra base política también para ubicarnos y para entender mucho mejor cómo funciona nuestro sistema democrático, cómo funcionan nuestras instituciones republicanas. Bueno. Si se fijan ahí en el grupo de WhatsApp, yo les voy a pasar una pequeña encuesta que a algunos lógicamente les parecerá eh, fácil, ¿verdad? Entonces, la pregunta que vamos a contestar ahí mismo en el grupo de WhatsApp es solamente apretando una opción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de democracia? Un líder electo tiene el poder absoluto para tomar decisiones sin necesidad de consulta popular. El poder reside en el pueblo que participa en las decisiones, en la toma de decisiones eligiendo representantes. Existe votación, pero las decisiones son tomadas por un grupo selecto, nombrado por el gobierno. Una parte del poder reside en el pueblo, la otra parte del poder reside en la fuerza. En fin, les pido entonces que nos tomemos unos segundos para, como se dice en guaraní, ya es Sakutú, una de las respuestas que están ahí a disposición en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de democracia? Esto no es un examen, así que siéntanse libres. Si quieren, pueden, si tienen opiniones dispares, pueden opinar, pueden eh, defender, digamos, sus posiciones sin ningún tipo de problemas durante el desarrollo de la clase. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de democracia? Un líder electo tiene el poder absoluto para tomar decisiones sin necesidad de consulta popular. El poder reside en el pueblo que participa en la toma de decisiones eligiendo representantes. Existe votación, pero las decisiones son tomadas por un grupo selecto nombrado por el gobierno. Una parte del poder reside en el pueblo, la otra parte del poder reside en las fuerzas. Hasta ahora tenemos 18 respuestas de un total de, ¿cuántos somos en el grupo? 109 miembros. Hondureña y la participación real, ¿verdad? Muy bien, muy bien, excelente. Como le decía, esto no es un examen, es sencillamente un ejercicio de caldeamiento, ¿verdad? Y veo que están participando. A ver un poco. Cecilia Alcaraz, María Palacios. Ojo, esto no es una llamada de lista ni nada, ¿eh? No se preocupen. Guille González, Rosa Baum, están participando ahí despacito. Pedro Luis, la abogada María Elida Ramírez o Elida Ramírez, Ángeles, Lady Clemote, Iván Méndez, Ana de Alto Paraná, la abogada Graciela Céspedes, Omar Rolón, Lisángela Cáceres Rebeca, Ricardo Vázquez, Nadia Belotto, Jorge Segovia. Mary, Jorge Segovia. Bien ahí, Jorge, bien ahí está. Te puedo decir, doctor, es mi respuesta. Te puedo decir. Alejandro Martino, Susi, excelente, muchísimas gracias. Sí, enseguida, porque en tenemos que estar ahí nada. Bueno, bueno, bueno. Rosana Osuna también, doctor. Rosana Osuna. Sí, a veces están todos los nombres, pero a veces tienen sus nicknames ustedes ahí. Samu Aranda, Marlene Orue Velasco. Bien, excelente. Muy bien, muy bien.
Gracias por participar. Estamos haciendo un caldeamiento para los que se van uniendo. Eh, son, a ver, un poco. Andrea Troche, excelente. Bien, 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 bien. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por participar. Este es un ejercicio de caldeamiento. Como decimos siempre, hay muchos de ustedes siempre ya están como fogueados, digamos, en materia de política, en materia de conceptualización de la democracia, etcétera. Muy bien, tenemos una victoria rotunda, ¿verdad? De la respuesta "el poder reside en el pueblo", que participa en la toma de decisiones eligiendo representantes. Adelante, Jorge, te queremos escuchar. Adelante, por favor. Sí, así mismo, profesor. ¿Me Adelante. escucha, profesor? Sí. Yo también puse eso justamente, que el pueblo tiene justamente el derecho de elegir a su representante, ya sea a nivel nacional, ¿verdad? En cuanto al presidente de la República, vicepresidente, tenemos el Congreso, que es el Senado, los diputados, gobernador y también los concejales departamentales. Y después, por supuesto, cada municipio tiene su intendente y concejales. En ese sentido, da participación a elegir al pueblo. Esa es mi respuesta. Excelente, Jorge. Excelente tu intervención. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, profesor. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere desarrollar un poco mejor ahí su opinión? Bueno, efectivamente, la democracia que tenemos, la democracia que conocemos, bueno, por lo menos desde el punto de vista teórico y como aspiración política, digamos, de las personas, de la sociedad, ¿verdad? De todos los ciudadanos que aspiran, digamos, a perfeccionar, digamos, esto que se llama democracia. Esa democracia que conocemos es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, es decir, ustedes, nosotros, todos los ciudadanos que votamos, que participamos y que ejercitamos el derecho que tenemos como ciudadanos de participar en la democracia, tenemos ese poder, digamos. Y bueno, en la expresión más acabada y conocida y practicada de la ciudadanía es la participación o el ejercicio del poder a través del proceso de votación. Es en la votación en donde elegimos a nuestros representantes que más se acerque a nuestras aspiraciones, digamos, o a nuestro concepto de democracia. Por eso es que cuando yo me voy a elegir, cuando la gente, es lo que decimos muchas veces acá entre nosotros, quienes trabajamos en la justicia electoral, ¿verdad? Que lo que la Constitución y las leyes nos exigen a nosotros como institución es ser custodios de la voluntad popular, ¿verdad? Pero eso no es un concepto abstracto, eso es un concepto muy, muy, muy concreto, porque de lo que se trata es de defender a como dé lugar el ejercicio del voto, valga la redundancia, que ejerce ese ciudadano que viene se acerca a a la mesa de votación a elegir a un candidato de su preferencia, y ese candidato de su preferencia es el que le movilizó, el que mejor se acercó a sus aspiraciones como ciudadano, ¿verdad? Independientemente a todos los desafíos, que después vamos a hablar, todos los desafíos, todos los problemas que tenemos y que estamos acarreando como democracia, obviamente, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de defender ese derecho
que tiene ese ciudadano, pero también defender la decisión que tomó ese ciudadano o esa ciudadana. Entonces, de eso se trata un poco este concepto de la democracia, ¿verdad? Que es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, quienes participan en la toma de decisiones, eligiendo representantes o votando directamente en ciertas decisiones. Acá tengo unos borrones, unas rayas que están haciendo, ¿verdad? No, hay participantes de este prestigioso curso que le gusta hacer manualidades, que le gusta hacer dibujos, digamos, en la computadora o en el celular. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este concepto de democracia, ¿verdad? Les quiero invitar un poco a ver este pequeño, brevísimo material que nos habla justamente de esto que estamos hablando. Muchos hemos escuchado la palabra democracia para describir el sistema de gobierno de un país. Normalmente escuchamos que es deseable tener un sistema democrático. Pero, ¿qué es la democracia? Podemos empezar a entender la democracia mirando la etimología de la palabra. Demos viene del griego pueblo y kratos poder. Entonces podemos definirla como el poder que emana del pueblo o el gobierno popular. Su origen se remonta a 500 años antes de la era común en Grecia, notablemente en Atenas. Aunque es intuitivo asumir que la democracia se creó en un momento determinado, no es posible ponerle un punto de inicio exacto. En un sentido amplio, considerándolo solo como un sistema de toma de decisiones donde prima lo que opina la mayoría, probablemente surgió naturalmente hace miles de años. Por ejemplo, en las antiguas tribus humanas de cazadores-recolectores. Aunque este sistema de toma de decisiones no se mantuvo necesariamente cuando los humanos empezaron a sentarse en comunidades fijas, principalmente al surgir la agricultura y el intercambio, las condiciones para la democracia eventualmente volvieron a ser favorables. 500 años antes de la era común, surgió en Grecia clásica una noción más compleja de democracia. Grecia era una colección de varias ciudades-estado independientes. Recordemos que hasta ese momento no existían naciones como hoy las conocemos. Bajo el liderazgo de Clístenes, Atenas empezó a desarrollar un sistema de gobierno que duraría 200 años. Para los griegos, la unidad bajo la cual se aplicó la democracia fue la polis o la ciudad-estado, comenzando en Atenas. Así, establecieron tres instituciones principales: el Consejo de 500, que representaba el gobierno a tiempo completo en Atenas y cambiaba cada año, la Asamblea, donde los ciudadanos acudían a votar, y las Cortes Populares. El demos, o el pueblo sobre el que recaía el poder, no era la población adulta completa como pensaríamos hoy en día. Solo ciudadanos adultos hombres y los no esclavos podían participar de las asambleas, donde se tomaban las decisiones a mano alzada. En la asamblea, los ciudadanos podían discutir y votar sobre distintas materias que afectaban sus vidas, tanto privadas como públicas, como asuntos económicos, religiosos o de guerra. Así, la asamblea daba regularmente oportunidad a los ciudadanos de Atenas para ser escuchados y expresar lo que pensaban libremente. Siguiendo las palabras de Pericles, notable hombre de Estado en Atenas, se estableció un régimen político en el que no se emulaban las leyes de otros pueblos, ni las decisiones eran impuestas por unos pocos, sino que eran votadas por la mayoría de forma libre y voluntaria. Por otro lado, también en Europa, otro gobierno popular fue introducido en la ciudad antes de que... Sin embargo, los romanos no lo llamaban democracia, sino república, que etimológicamente se puede traducir a cosa pública. La asamblea en la que se tomaban decisiones se llevaba a cabo en la ciudad de Roma, donde los ciudadanos romanos podían participar y votar. Pero, a diferencia de Atenas, la figura del Senado siempre se mantuvo por encima de la asamblea. Finalmente, conforme Roma se convirtió en un imperio y se fue expandiendo, de hecho terminó incluyendo a Grecia en sus conquistas y no cambió su sistema de participación directa en la asamblea, los que vivían lejos de las ciudades no solían participar.
Como podemos ver, ambas alternativas de democracia se dan de manera directa en las asambleas. Los ciudadanos acudían y participaban presencialmente. Sin embargo, conforme la ciudad fue creciendo, se fue haciendo más difícil que las personas participaran. Algunas ciudades respondieron a este dilema formando alianzas o confederaciones con otras ciudades-estado u otras asociaciones políticas. Sin embargo, este problema no fue realmente resuelto hasta el desarrollo de un sistema representativo que apareció en el norte de Europa en el siglo XVIII. ¿Qué es una democracia representativa? ¿Qué implicó este importante giro en la teoría de la democracia? Entérate de más en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal. Mucho 네, 무슨 일이 말이지? 아, mamá, A ver, tiene su micrófono prendido un ratito. Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces, este modelo de democracia que tenemos actualmente no es un invento, digamos, ni siquiera occidental, digamos, tiene que ver con instituciones grecorromanas y tienen una existencia de aproximadamente 2500 años, ¿verdad? O sea, tiene 500 años antes de Cristo, principalmente la experiencia de participación y de construcción de esta democracia que tiene que ver con la organización, digamos, de la organización del poder, digamos, y la organización de la vida tiene que ver con el surgimiento de estas instituciones en Atenas principalmente. Los griegos fueron los precursores, digamos, de la mayoría de las instituciones que posteriormente los romanos perfeccionaron, ¿verdad? Todas las instituciones, la mayoría por lo menos de las instituciones que están en nuestra democracia moderna y en nuestra legislación, incluso constitucional, penal, civil, etcétera, tienen que ver muchísimo con la tradición romana, digamos, modernizada, pero finalmente digamos, la génesis de lo que tenemos como la democracia moderna y el sistema jurídico moderno actualmente está, digamos, basamentada en instituciones romanas que absorbieron, digamos, esa tradición griega principalmente. Entonces, los griegos fueron, por ejemplo, los primeros en instaurar esto que se conoce como las ciudades-estados, ¿verdad? Donde cada ciudad tenía una organización política propia y que, bueno, eso, como les decía, se perfeccionaron los romanos y es lo que nosotros fuimos absorbiendo a través de nuestra tradición, digamos, jurídica y nuestra tradición política también. Por eso por eso hasta ahora se conocen como instituciones republicanas, aquellas instituciones que, la mayoría de las instituciones que forman parte de nuestro sistema normativo, ¿verdad? De nuestra constitución, ¿verdad? Todos los poderes del Estado, el funcionamiento del poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿verdad? Son instituciones republicanas, la propia constitución, ¿verdad? Las leyes, el sistema jurídico forman parte de nuestras instituciones republicanas. Pero acá, avanzando un poco, dando un poco más, un pasito más adelante, resulta fundamental que para entender, digamos, mejor, porque esto no quiere decir que ustedes no lo entiendan, sino para intentar hacer el ejercicio de comprender mejor y darle un poco más de cuerpo, digamos, a estos conceptos que tienen que ver con la legislación electoral principalmente, y en el marco de hablar un poco de los avances de esta nuestra democracia, aquí es muy importante hacer tres conceptualizaciones que muchas veces se confunden, digamos,
a la hora de hacer cualquier tipo de análisis, pero principalmente a la hora de hacer un análisis político, a la hora de hacer un análisis social y a la hora de hacer un análisis legal. Y tiene que ver con el concepto de estos tres elementos que están entrelazados y que justamente porque están entrelazados a veces genera cierto tipo de confusiones a la hora de intentar hacer un ejercicio de análisis crítico, principalmente en torno a la democracia. Uno de ellos es el concepto de Estado. O sea, eh, estos tres elementos se confunden mucho. El Estado, el concepto de Estado, el concepto de gobierno y el concepto de poder generalmente genera, valga la redundancia, mucha confusión. Se utiliza a veces indistintamente y en realidad hay que hacer algunas puntualizaciones para que nos sirva un poco como backup, digamos, a la hora de hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de intervenciones y a la hora de entender mejor también las instituciones republicanas, la democracia, etcétera. Bueno, el Estado, digamos que, en primer lugar, el Estado, desde el punto de vista conceptual, es una entidad política y jurídica. El Estado es la expresión organizada jurídica, digamos, de lo que se considera, bueno, acá no puse, pero hubiera sido bueno también colocar acá el tema de la nación, lo que se conoce como nación. Nosotros somos una nación porque tenemos identidades comunes, tenemos culturas comunes, tenemos historias y también la nación, de hecho, se entiende desde el punto de vista etimológico de dónde nacimos. La nación heiseña, como pajeño iba a escuela paraguayo fuera ya eso. Entonces, la nacionalidad es mucho más profunda y mucho más arraigada por eso mismo que el Estado. El Estado es una entidad jurídica. El Estado, nosotros después lo fuimos inventando, por llamarlo de una manera. Pero antes de ser Estado ya fuimos construyéndonos como nación. Por eso tenemos, cuando decimos, se nacionalistas, y a veces no entendemos muy bien, que creemos que el nacionalismo es ser patriota. En fin, hay un montón de confusiones ahí. Pero la nacionalidad tiene que ver de la creación de donde nosotros nos originamos, digamos, como paraguayos. Nosotros no siempre fuimos paraguayos. El concepto de lo paraguayo tiene que ver con justamente la construcción y el desarrollo de lo que se conoce como Estado. ¿Por qué les digo que nosotros no siempre fuimos paraguayos? Porque antes de ser paraguayos, obviamente, era ñande ñañe la guaraní, allá. La paraguayo cuerandas ahí, ñamojeño de la guaraní. La guaraní homogeño ya cue, la ñande Ipicue, ya es super, los pueblos originarios que ya poblaron mucho antes que los paraguayos, digamos, estas tierras y que ya eran, se constituían como nación guaraní, digamos, eh, estuvieron mucho antes que nosotros. Nosotros ya somos los blancos y mestizos que surgimos justamente de ese proceso de colonización, principalmente a partir de, lógicamente, del 1492, con la llegada de Colón, etcétera que no vamos a profundizar obviamente, ¿verdad? Pero el Estado es un concepto jurídico, el Estado es un concepto jurídico, es una entidad política y jurídica conceptualmente con autoridad sobre un territorio específico y su población. Ejerce el control a través de instituciones gubernamentales, una característica, mantiene el orden y la seguridad, proporciona servicios públicos como educación, salud, infraestructura y otros. Pero principalmente entender que el Estado es una entidad política y jurídica. Es, para llamarlo más claramente, nosotros somos Estado
a través, o sea, nos constituimos en un Estado moderno, un Estado democrático, etcétera, que después vamos a hablar un poco, a través de qué documento, a través de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es nuestra, digamos, nuestra génesis como Estado, ¿verdad? Lo que hacemos cada tanto a través de la historia es eh, eh, entendiendo y leyendo los contextos en el cual se va desarrollando la vida política en nuestro país. Lo que hacemos es, digamos, perfeccionar esa constitución. Por eso hablaron seguramente con el doctor Rojas acerca de las diferentes constituciones que tuvimos como Estado paraguayo. Lo que hicimos fue avanzar, tratar de modernizar, ajustar, ¿verdad? Y también leer los contextos, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, ahora ustedes se estarán dando cuenta que siempre está en el debate, digamos, la reforma de la Constitución. Y eso implica una reforma del Estado, de cómo en este momento, en el 2024, cómo los paraguayos y las paraguayas percibimos, digamos, al Estado y a la democracia. Por eso es que hay esa necesidad de modificar ciertas reglas de juego. Bueno, entonces, el Estado es una entidad política y jurídica. ¿Para qué? Bueno, para organizar nuestra vida cotidiana en la seguridad, en el orden, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, ese concepto de Estado a veces lo confundimos con el concepto de gobierno. El Estado no es lo mismo que gobierno. El gobierno es apenas una parte, digamos, de ese Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno es la estructura, son las instituciones encargadas de dirigir y administrar el Estado. En el caso nuestro, está ejercido por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a través de el presidente, a través de sus instituciones, ministerios, etcétera, el Poder Legislativo a través del Parlamento, el Poder Judicial a través de los tribunales y juzgados, todo el sistema judicial. Entonces, toma decisiones políticas, implementa políticas públicas y administra asuntos públicos en nombre del Estado y sus ciudadanos. El gobierno, por tanto, el gobierno no puede ser considerado Estado, sino como parte del Estado, ¿correcto? Entonces, cuando usemos estos términos, siempre tenemos que entender Estado, organización política jurídica. Gobierno, estructura e instituciones encargadas de dirigir y administrar, en todo caso, esas estructuras, digamos, esas entidades políticas y jurídicas, pues, esas entidades y estructuras que se crearon a través de la entidad jurídica y política llamada Constitución Nacional. Y finalmente, un término que también usamos indistintamente para nosotros es el tema del poder. El tema del poder tiene que ver con la capacidad de influir y de controlar y de dirigir el comportamiento de otras personas, grupos o instituciones, ¿correcto? Entonces, en la medida en que haya grupos, llámense partidos, movimientos, organizaciones, ese sector, ese gremio, ¿me escuchan ahí?
Tuvimos un corte, parece. Sí, hubo un corte, profesor, ahora recién escuchamos de nuevo. Gracias, gracias por el reporte. Lo que decíamos es que entonces existen diferencias entre los conceptos de Estado, gobierno y poder. No podemos usar indiscriminadamente estos conceptos. Una cosa es el Estado, que es la organización política, jurídica, cuya expresión más concreta es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, de hecho, ¿qué es? Es un documento de fuerza, es la Carta Magna, en la pirámide de Kelsen está en lo más alto, etcétera, etcétera, pero finalmente no deja de ser un documento, es un documento jurídico, es un documento político eh, que expresa, digamos, eh, cómo los paraguayos y las paraguayas nos queremos organizar, digamos, por un buen tiempo, por lo menos, hasta que esas instituciones que están en ese documento jurídico, denominado Constitución Nacional, en nuestro caso, de 1992, deje de tener, deje de significar o de tener peso, digamos, para los paraguayos, ¿verdad? Hay naciones, o perdón, hay países que tienen 20, 30, 40, 50 años una sola constitución, nunca lo reforman ni nada. Y hay otros que cada 10, 15, 20 años realizan sus reformas, para la cual, lógicamente, hay toda una movilización de toda la sociedad para, ¿por qué? Porque se van a modificar la forma de organización política y jurídica de un país determinado. Entonces, existen diferencias entre el concepto de Estado, gobierno, poder, no podemos utilizar en el mismo tono, en la misma jerarquía, cada uno tiene sus características, sus particularidades. Dicho esto, podemos avanzar eh, en ver un poco y analizar esto que dice nuestra Constitución Nacional en el artículo primero. Y en el artículo primero dice de la forma del Estado y de gobierno. Estos son los primeros, obviamente está el preámbulo, etcétera, pero fíjense que cuando decimos constitución, la palabra misma también, así como les estaba indicando cuando hablábamos de nación, constitución también, o sea, viene del verbo constituir, algo que está constituyéndose, algo que está naciendo por primera vez, ¿verdad? A partir de estos artículos es que se crea, o en el caso del Estado paraguayo, se moderniza el Estado paraguayo desde el punto de vista de la Constitución del 92, dado que se entiende que la Constitución del 67 queda obsoleta, digamos, ante la nueva necesidad que surge luego del 2 y 3 de febrero del 89, a partir de la caída de la dictadura, etc. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Dice de la forma del Estado y de gobierno. Dice, la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Espectacular la primera oración que vemos desde el punto de vista con el peso jurídico del artículo primero de la Constitución, ¿verdad? En donde se va a organizar, o sea, qué tipo de Estado es el que va a regir en nuestro país. Entonces, la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye, y acá empieza, en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado. A veces leemos, los que estudiaron leyes o bueno, mismo desde la secundaria se nos enseña a leer la Constitución, pero leemos de refilón sin masticar esa y yo la hice añade guabaya. Ahí se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establecen en esta Constitución y las leyes.
Seguidamente dice, la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Fíjense, hay un montón de elementos acá que en el artículo 1 ya está colocado, sí, a rajatabla, digamos, que ya marca ya el ritmo, como una orquesta, digamos. O sea, el director de orquesta acá en el artículo 1 ya marcó 2, 3 y ya, o vamos a decir la mitad. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Otros tres comentarios. Primero dice, unitario, indivisible y descentralizado. ¿Veis ahí? Democracia representativa, participativa y pluralista. O sea, son 6 elementos ya que están en el artículo, solo en el artículo 1 de la forma del Estado de Gobierno de la Constitución Nacional. Y dice, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Vamos a profundizar un poquitito lo que dice ese artículo 1. ¿Por qué? Porque es fundamental. Nosotros vamos a hablar acá de los avances de la democracia. Tenemos que desmenuzar, digamos, los conceptos que hay en estos elementos que están ya desde el primer artículo 1 de la Constitución. El Estado Social de Derecho dice, es una forma de organización política que busca asegurar el respeto y la realización de los derechos humanos. O sea, este es el concepto de Estado Social de Derecho que se menciona en el artículo 1. ¿Verdad? Se constituye la República de Paraguay en Estado Social de Derecho primero, ya. El Estado Social de Derecho lo que es una forma de organización política que busca, ¿qué es lo que busca? Asegurar el respeto y la realización de los derechos humanos. Por eso es fundamental, este es un elemento, es básico, pero es fundamental para todo lo que viene después dentro de la Constitución. ¿En qué se basa ese Estado Social de Derecho? Se basa en el respeto de la dignidad, en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, y en la prevalencia del interés general. Cuando decimos Estado Social de Derecho, nos estamos refiriendo a esto. No es solamente un elemento jurídico más que está colocado ahí. Una cosa es el Estado de Derecho, correcto, que es que está basamentado en que el Estado tiene un respeto irrestricto a las instituciones del derecho, ¿verdad? A la legislación, a que todos los ciudadanos tenemos que estar sujetos en igualdad de condiciones a las leyes, a la legislación, a las normas jurídicas, etcétera, las instituciones. Y el Estado Social de Derecho lo que implica es justamente esto, respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Los otros elementos que están ahí colocados también tienen que ver con el concepto de Estado unitario, el Estado indivisible y el Estado descentralizado. Paese dice la Estado unitario. El Estado unitario lo que quiere básicamente decirnos es que el poder del Estado existe o reconoce un solo centro de autoridad. Por eso es unitario. Que en todo caso extiende su accionar, hace rato como decía Jorge, ¿verdad? Las municipalidades, las gobernaciones, etcétera. Pero el Estado existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio respectivo del respectivo Estado, a partir de todo el territorio del Estado. Ejerce su poder mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. En este sentido está colocado el Estado, el concepto del Estado unitario. Cuando habla el artículo primero del Estado indivisible, está hablándonos acerca de que el poder del Estado es único, no se puede dividir. Lo que se divide es, en todo caso, su ejercicio para el mejor cumplimiento de sus funciones. Pero el Estado es unitario, ¿verdad? Existe como centro de poder. El Estado es indivisible porque el poder del Estado es único, no se puede dividir.
Y además dice el artículo 1 que el Estado es descentralizado. Es decir, si bien es cierto, es único, es unitario, existe en un centro de poder con autoridad, eventualmente se puede delegar en otros territorios, ¿verdad? Es indivisible porque el poder no se puede entregar a ningún otro elemento foráneo que no sea de la jurisdicción del Estado, pero a la vez es descentralizado porque es el que distribuye su poder territorialmente a todos los niveles del gobierno. Cada nivel de gobierno cuenta con autonomía política, autonomía económica y autonomía administrativa para el ejercicio de sus competencias y funciones. Entonces, cuando nos dice el artículo 1 de que el Estado es unitario, indivisible, descentralizado, estamos hablando de estos tres elementos fuertísimos, potentísimos, y que son fundamentales para entender y profundizar mucho mejor esta institución republicana que es el Estado. A ver, ¿qué nos dice? Avancemos un poquitito. ¿Qué nos dice el artículo 2? El artículo 2 habla de la soberanía. Y dice, en la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce, conforme a lo dispuesto en la Constitución, dice, ¿verdad? Pero ahí es muy importante entender un poco, cuando hablamos de soberanía, a veces tampoco masticamos demasiado bien el concepto de soberanía y usamos soberanía para cualquier cosa, ¿verdad? En realidad, la soberanía es uno de los principios fundamentales, lógicamente, del derecho, ¿verdad? Pero a nivel internacional, también del derecho político, ¿verdad? Lo que establece la soberanía es la autoridad, digamos, suprema y autónoma de un Estado sobre su territorio y sobre su población. Esto indica, o sea, esto implica que no hay, no hay ninguna interferencia en el ejercicio de su poder. Ahí dice la soberanía. No puede venir nadie de afuera a decirnos qué hacer. Eso significa soberanía. No puede venir nadie de afuera a decirnos, bueno, tu economía tiene que ser así, tus escuelas tienen que ser así, tu agricultura tiene que ser así, ¿verdad? No, nosotros tenemos la, el poder soberano de elegir nuestro propio estilo de gobierno, nuestro propio modelo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Lógicamente, lo ejercemos la soberanía como reside en el pueblo es el que se vuelca a elegir, en este caso, por ser nuestra democracia representativa, elegimos a nuestros representantes para que ejerzan justamente esa soberanía. Este concepto implica que cada estado tiene el poder completo para legislar, para aplicar y administrar leyes, para formular políticas internas, externas, respetando los tratados y acuerdos internacionales, lógicamente. Entonces, esos son los elementos que hay que considerar a la hora de, cuando hablamos un poco de la soberanía, ¿verdad? La soberanía es el poder que ejercemos como pueblo, principalmente lo ejercemos a través del voto y lo ejercemos a partir de ahí, lo ejercemos a través de nuestros representantes. Son nuestros representantes los que se supone deben defender esa soberanía que tiene el pueblo. El artículo 3 dice, habla sobre el poder público. Dice, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura, dice en el último párrafo de este artículo, dice, la dictadura está fuera de la ley. Entonces, el poder público lo ejercemos a través de los poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo
y judicial. En un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control, principalmente buscando que ninguno de estos poderes se atribuya, digamos, ni otorgue a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias. Por la Profesor, suma del poder. disculpe que le interrumpa. Sobre el punto, ¿será que puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Mi Si te nombre es Rubén identificas, porque Benítez. Omar, adelante, por favor. Profe, justamente ahí estamos viendo el artículo 3º de nuestra Constitución, y en la última parte dice de manera explícita: la dictadura está fuera de la ley. La primera parte podemos entender entonces de que si alguno de los poderes del Estado, ya sea a nivel individual o colectivo, se atribuyen poderes extraordinarios, facultades extraordinarias o la suma del poder público, podríamos considerar de que se rompe la institucionalidad, el Estado de Derecho, y se convierte en una dictadura en la democracia. Así es, compañero. Bueno, de hecho, en una institución, nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo vivo que tiene que ver con la dictadura estronista, ¿verdad? Yo no voy a emitir ningún juicio de valor, ¿verdad? Algunas personas tienen su propio criterio, ¿verdad? Pero fue una dictadura, ¿verdad? Eso no cabe ninguna duda. Y en ese periodo de 35 años, se hacía desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del ejecutivo, lo que efectivamente el gobierno de turno, en este caso Alfredo Stroessner, eh, ordenaba, ¿verdad? Entonces, desaparecieron los poderes del Estado. Apenas había algunos juzgados y tribunales que, mientras no tocaran intereses, digamos, podrían funcionar digamos, que se garantice de cierta manera la administración de justicia en algunos casos. Pero en casos concretos, tanto el poder legislativo como el poder judicial efectivamente estaba en manos de una sola persona en este caso, ¿verdad? Que tenía el poder absoluto de los tres poderes. Por eso se hace tanto énfasis en la Constitución del 92, en esto, ¿verdad? En esto de digamos que la distribución de estos tres poderes, ¿verdad? La organización independiente de estos tres poderes, de tal forma que cada uno de estos poderes también sirva como contrapeso del otro y que ninguno de estos poderes pueda ejercer con absoluta, por llamarlo de una manera, tranquilidad el poder, ¿verdad? Ese es un poco, digamos, la explicación política y la explicación jurídica también, de lo que se introdujo en nuestra constitución, que es una constitución obviamente más moderna, ¿verdad? Y obviamente con una tendencia más democrática, ¿verdad? Que hay instituciones republicanas que antes no eran respetadas. Y bueno, creo que con la introducción de estos elementos, se, la intención por lo menos fue que haya más división de poderes, ¿verdad? Una división real de poder. No sé si eso responde a tu pregunta, compañero. Obviamente que no es tampoco para responder, sino es Sí, un diálogo, una reflexión, digamos, que estamos haciendo, sí, ¿verdad? sí, 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 responde plenamente. Gracias, profesor. Fíjense que existen algunas características que tiene esta democracia moderna, ¿verdad? De la cual estamos hablando, y tiene que ver con lo siguiente. Uno, que hay participación ciudadana, o sea,
nuestro ejemplo más reciente, o sea, ¿con qué es lo que podemos comparar esto que estamos hablando ahora mismo? ¿No? Lógicamente, con el periodo anterior, ¿verdad? Con el periodo anterior. Entonces, las características de la democracia, de esta institución conocida como democracia, que obviamente puede tener sus falencias, son varias. Primero, hay participación ciudadana, los ciudadanos tienen oportunidad de participar en el proceso político. Ustedes se dan cuenta que eh, la formación de partidos y movimientos es un boom, ¿verdad? Boom, o sea, todo el mundo queriendo hacer su partido y movimiento para presentarse en las municipales, en las generales, en la legislativa, en las municipales, en la gobernación, etcétera, eh, a través de lo electoral, a través de los referéndums, a través de la participación directa. Recordemos que no todo lo que se conoce como participación es solamente el sufragio. Las manifestaciones ciudadanas también son una manifestación, por llamarlo, por usar esa redundancia, de la ciudadanía, una manifestación democrática, digamos. El ejercicio de la ciudadanía en democracia también se da a través de la manifestación, a través de la organización, las organizaciones productivas, por ejemplo, las cooperativas, las juntas de saneamiento, las comisiones vecinales, los consejos de desarrollo, en fin, hay varias expresiones de participación ciudadana que no solamente, esto para entender que no solamente la participación en democracia se da a través del voto, sino también de la democracia, a través de la democracia directa también. Luego está el Estado de Derecho que hace rato hablamos, ¿verdad? O sea, cuando hablábamos del Estado social de derecho, hablamos también de no confundir sola, no limitar solamente el Estado de derecho, sino ampliar al Estado social de derecho. Y eso no es otra cosa, sino lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? De que la democracia está basada en el respeto por las leyes, por las instituciones que están establecidas, donde tanto se espera que los gobernantes, los ciudadanos estén sujetos a unas mismas reglas de juego. Después, otra característica de la democracia es el pluralismo político, en el sentido de que reconoce, respeta y se ejerce diferentes, hay una diversidad de opiniones, de partidos, de expresiones políticas. Aprendimos mucho más allá de que existan todavía muchos rasgos de intolerancia hasta nuestros días. Sin embargo, los paraguayos vamos aprendiendo de a poco de que eh, no, la disidencia o sea, no puedo hacer desaparecer a la disidencia, ¿verdad? Que es una cultura autoritaria que traemos de la época de la dictadura, ¿verdad? Por más de que un ciudadano que no esté con él de acuerdo, eso no implica que yo le voy a hacer desaparecer o le voy a tratar de causar un daño, etcétera, sino sencillamente lo voy a confrontar políticamente, lo voy a confrontar democráticamente a través o del debate, a través ejerciendo mis derechos como ciudadano o a través del voto también, ¿verdad? Entonces, esa es una característica muy importante, muy interesante que surge, digamos, y que como característica de la democracia. Otra de las características son que tienen que ver con los derechos y libertades individuales, ¿verdad? La democracia protege los derechos fundamentales de los individuos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley. Obviamente, tenemos, digamos, muchísimas críticas acerca de los derechos y libertades individuales, porque todo tiene un límite, ¿verdad? El famoso, mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos, ¿verdad? Pero de lo que se trata aquí es de que esa democracia conocida como esa democracia moderna que tenemos,
o a la cual aspiramos, como dijimos al inicio de esta charla que estamos teniendo, tenemos que proteger los derechos, o por lo menos esa institución democrática defienden y protegen los derechos fundamentales de los individuos. La libertad de expresión, no me gusta, puede que no me guste la gente que sale a la calle, tengo que respetar, no es para pasarle encima, ¿verdad? Hay instituciones que, si funciona la democracia, las instituciones republicanas, están las instituciones que se van a encargar de la seguridad, de la libre circulación, de un montón de elementos que forman parte, de hecho, eh, de la, de la normativa, digamos, de la organización normativa jurídica, digamos. La libertad de prensa, no me gusta lo que se publica, estoy en desacuerdo, correcto, pero se tiene que proteger y se tiene que garantizar que haya libertad de prensa, que los periodistas puedan hacer investigaciones, que los periodistas y los ciudadanos puedan ejercer su opinión a través de publicaciones, etcétera. Entonces, esos son los elementos y las características que forman parte de los derechos y libertades individuales que existen como características dentro de la democracia. La separación de poderes que hablamos cuando hablamos del artículo tercero de la Constitución, que hay una división clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso no lo teníamos en otras épocas. eh, Al contrario, había una concentración excesiva de poder una sola, en este caso, una sola persona, que a la vez se constituía como una institución, ¿verdad? Y que ahora, relativamente con los defectos y las virtudes de nuestra democracia, relativamente existe una división dentro de esos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo menos es lo que se espera, ¿verdad? Eso es siempre algo que tenemos que colocar, ¿verdad? Muchas veces la realidad supera a nuestras aspiraciones. Lo que como ciudadanos aspiramos es que haya sí efectivamente división de poderes. Que eso esté funcionando tal cual como dice la Constitución, o lo veamos de manera crítica, que no es así, es un análisis, es un debate que tenemos que seguir haciendo los paraguayos y las paraguayas. La rendición de cuentas es una característica muy interesante e importante en la democracia, porque la ciudadanía exige cada vez más mayor transparencia, principalmente con nuestras crisis tremendas institucionales que tienen que ver con la corrupción, en fin, un montón de elementos que siempre son flagelos que debilitan, digamos, nuestra democracia. Pero de lo que se trata es de que los funcionarios electos son responsables ante los ciudadanos y deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones, o por lo menos es lo que se espera. Fíjense que cuando hablamos también de democracia, estamos hablando de algunos principios que son como principios rectores y son como principios innegociables, digamos, de una democracia relativamente seria. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad. El principio de igualdad. Fíjense que en nuestro país eh, decimos, no, o sea, no solamente para medir, o sea, la medición de la pobreza no es la única forma de determinar el nivel de desarrollo de una democracia, ¿verdad? Nuestro país, por ejemplo, es un país tremendamente desigual. ¿Qué significa eso? Significa que, vamos a ponernos en las tres columnas. En la columna crítica que te dice que te trewe en la emboria juja y va y paite la cuadro, otro catuñe muy te deja oír la emboria juja, oír la rico ahí, y el otro que te dice, la columna de la derecha, ya eso ve, te dice, todo está bien ahí, y ponen 20 un país de maravilla. Entonces, esas son las tres columnas de opinión que existe en nuestro país, ¿verdad? Pero los datos de la desigualdad son tremendos. La desigualdad se mide por un índice, que es un índice, es un instrumento
estadístico muy profundo, muy certero, que es el índice de Gini, ¿verdad? En donde digamos, la igualdad absoluta es cero y la desigualdad absoluta es uno. Y nuestro país tiene los más altos índices de desigualdad en Latinoamérica. Expresado popularmente, el pobre es demasiado pobre y el rico es demasiado rico. Dai pori guasui, ñande ñandare guasui la clase media marete. No tenemos una clase media consolidada. Si somos pobres, somos todos pobres y hay una gran mayoría de pobres y hay una minoría muy reducida de ricos, de gente que tiene muchísimos recursos ya. Entonces, ese es un flagelo que hace que desafíe, digamos, los límites también de la democracia, porque la gente, al percibir eso, se puede, o siente como que se tiene que rebelar hacia una institución que, a ver, al hablar de democracia estamos hablando de algo, la verdad que es algo lindo, digamos, por llamarlo popularmente, ¿verdad? Pero en la medida en que la democracia no responda, digamos, a las necesidades de todos, ¿verdad? eh, cada vez la gente va a dejar de creer más en estas instituciones, principalmente en la democracia. Y eso es lo que puede generar la profundización, porque de hecho estamos de crisis en crisis, puede generar la profundización de nuestra crisis o la crisis de nuestra democracia. Entonces, uno de los elementos, uno de los principios democráticos tiene que ser, o sea, el horizonte tiene que ser de igualdad, ¿verdad? Todos los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades. Ese es un principio básico de la democracia. Si no tenemos los mismos derechos y oportunidades, la democracia va a empezar a tambalear, ¿verdad? Porque la gente va a dejar de creer en esa institución y va a empezar a mirar proyectos más autoritarios, digamos, proyectos que no sean tan democráticos como las instituciones que estamos conversando ahora mismo. Entonces, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su origen étnico, género, religión, clase social, garantizando la igualdad de acceso a la educación, a la justicia, el empleo y otros aspectos de la vida pública. El otro principio fundamental de la democracia tiene que ver con la limitación del poder, y que hablamos ya de hecho en la división de poder. Ningún individuo o grupo debe tener un poder ilimitado sobre los demás. Pero esto también es muy peligroso y es desafiante para la democracia. La democracia busca evitar la concentración excesiva de poder en manos de una sola persona o institución mediante la división de poderes, el establecimiento de controles y equilibrios entre los diferentes órganos del gobierno. Entonces, ningún individuo o grupo debería tener un poder ilimitado sobre los demás. Esto también puede hacer que la democracia tambalee, ¿verdad? Porque ya no creemos en la democracia, creemos nomás ya en el individuo, ¿verdad? El famoso único líder, el mesías, etcétera. Y también eso hace que perdamos la calidad en la democracia, porque la democracia lo que busca es que todos los ciudadanos participen, se movilicen, crean, ¿verdad? Entonces, esos son herramientas, perdón, esos son elementos que podrían hacer o profundizar en todo caso la democracia. El control del poder implica que el ejercicio del poder político debe estar sujeto a la supervisión y el control de los ciudadanos. Ejemplo, elecciones periódicas, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Luego está lo que se conoce como la esfera de lo indecidible. ¿Qué dice la esfera de lo indecidible? Hay un espacio, tampoco es un tierra de nadie, pero hay elementos que no se puede decidir así nomás, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo referente a derechos humanos, por ejemplo, no podemos someternos más al Parlamento una ley que retire la libertad de expresión o la libertad de prensa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque forma parte justamente de la esfera de lo indecidible. Se supone que una democracia respeta el derecho a la expresión, respeta el derecho al ejercicio de la prensa, etcétera. Entonces, hay temas que no se pueden tocar así nomás, ¿verdad? En síntesis, estoy hablando en términos populares, digamos. Luigi Ferrajoli, por ejemplo, Ferrajoli decía que es un conjunto de principios que en democracia están sustraídos, dice, ahí se la ha sustraído, que estoy que a la voluntad de las mayorías. O sea, yo no puedo someter a la voluntad de las mayorías decidir si vamos a sacar un derecho humano fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la organización, el derecho a la circulación. ¿Por qué? Porque yo estaría, primero, violando la Carta Magna, segundo, violando principios democráticos y convertiría a mi Carta, o sea, mancharía, digamos, a mi Carta Magna de elementos que ya no necesariamente son, pueden ser considerados democráticos. Entonces, por eso se conoce como la esfera de lo indecidible. Y finalmente vamos a hablar un poco de los tipos de democracia. Esto ya para ir despidiéndonos por el día de hoy. Existen dos tipos de democracia que son los más conocidos y hay otros dos que sería bueno y solamente voy a colocar a modo de conocer, digamos, ¿verdad? De experiencia, para no quedarnos solamente con dos modelos. Uno es la democracia representativa o indirecta. La democracia representativa es indirecta. ¿Qué significa eso? Que nosotros no ejercemos directamente el poder, digamos, que nuestra soberanía, sino a través de nuestros representantes. Entonces, por tanto, la democracia representativa es indirecta. Se conoce lo de hecho representativa o indirecta. En este sistema, los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones periódicas. Estos representantes son responsables de tomar decisiones en nombre de los ciudadanos y de representar sus intereses en el gobierno. Los ciudadanos participan en el proceso político principalmente a través de ¿qué? A través del voto, ¿verdad? Eligiendo a los líderes y a los partidos políticos que consideran más afines a sus ideas y preferencias. Luego tenemos la democracia participativa o semidirecta. Los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que también participan de manera activa en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Se busca fomentar una participación ciudadana más directa y amplia en los asuntos políticos, permitiendo que los ciudadanos tengan un papel más activo en la vida democrática. Por ejemplo, en los referendos, consultas populares, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, transparencia, descentralización, rendiciones de cuenta, inclusión de grupos marginados o minoritarios, educación cívica, etc. Esta es la democracia semidirecta o participativa, en donde la ciudadanía se moviliza, se organiza, participa, presiona incluso, ¿verdad? Permanentemente, y lo cual le da muchísima salud, digamos, a mucha gimnasia se le da a la democracia de esa manera también, no solamente a través del voto. La democracia directa, que es un sistema, en este sistema los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones políticas, ya sea votando en referendos o plebiscitos sobre cuestiones específicas o participando en asambleas populares donde discuten y deciden sobre políticas locales o nacionales. Un ejemplo clásico en democracia directa es la antigua Atenas. Y finalmente les quiero hablar sobre la democracia líquida. La democracia líquida, obviamente, es un concepto que está demasiado lejos. Para nosotros solamente coloco aquí como una curiosidad, digamos. La democracia líquida no tiene un surgimiento muy, no, ¿cómo se dice? Claro, pero la primera vez que particularmente yo escuché fue en Suecia a través del partido. Hay un partido pirata que hoy, lastimosamente,
se vino a menos, digamos, en las elecciones del 2022 creo que ya estuvieron por los 4.000 votos nomás ya. Pero muy interesante lo que plantean porque plantean una democracia basada en la participación a través de tecnología, que es muy interesante. Es un modelo democrático innovador que combina elementos de la democracia representativa y la democracia directa. En este sistema, los ciudadanos tienen la capacidad de delegar su voto en cuestiones específicas a otros ciudadanos o expertos de su elección, quienes pueden ejercer ese voto en su nombre. La principal característica es que esta delegación de voto puede ser revocada en cualquier momento, lo que permite una mayor flexibilidad y participación directa en temas de interés para los ciudadanos. ¿En qué es lo que consiste la democracia líquida? La democracia líquida consiste en, si se va a votar sobre temas medioambientales, bueno, pues elijamos a un representante que sepa sobre el tema de medio ambiente, ¿verdad? Entonces se elige a un representante y ese vota en nombre nuestro, ¿verdad? Y yo cuando quiera puedo sacarle esa delegación, la delegación del voto, ¿verdad? Ya puedo cuando quiera sacarle esa representatividad que tiene. Entonces es medio, por eso se llama democracia líquida, ¿verdad? No es tan asequible ya eso, ¿verdad? Pero solamente, y vuelvo a repetir esto, coloco acá como una curiosidad, más que nada, una curiosidad. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia, creen ustedes? Principalmente los desafíos que podemos percibir en los últimos tiempos tienen que ver justamente con la corrupción que corroe, digamos, los cimientos de esto que estuvimos hablando en nuestro encuentro de hoy, que tiene que ver con la democracia. La corrupción le hace muchísimo daño a la democracia. eh, Hace que genere justamente eso que decíamos de la duda acerca de si es tan bueno, si es tan buena de la democracia, hace que la gente dude y mire para otro lado, para otros proyectos, otros tipos de proyectos que no son necesariamente democráticos. La desigualdad que estuvimos hablando puede afectar la capacidad de participación política de ciertos grupos y debilitar la representatividad del sistema democrático. La polarización política dificulta el consenso, o sea, nos cerramos a nuestras posiciones políticas eh, y no podemos encontrar necesariamente el punto de consenso para una toma de decisiones que sea más efectiva sobre temas de interés nacional. En el caso nuestro, por ejemplo, el Tratado de Itaipú, etc. Manipulación de la información, hay muchísimo. Se dice que estamos en la era de la posverdad. Dice la era de la posverdad. Se dice que, Ñaima, más allá de la verdad, ya no existe más la verdad. Entonces, se dice que estamos en la era de la posverdad porque nada de lo que se dice necesariamente es verdad, o es comprobable, o es verídico. Y prueba de ello es muchas veces son las redes sociales, que como se toma como canal de comunicación de la ciudadanía, independientemente a la crítica que tengamos hacia los medios de comunicación, que no son, que pueden no ser independientes, que de hecho no lo son, ¿verdad? Pero bueno, es un debate aparte. En las redes sociales, por ejemplo, encontramos cualquier tipo de información y como la gente no tiene ya la capacidad de evaluar si esa información es verídica o no, ya lo asume como verdad. Entonces, esa es justamente de lo que se trata la era de la posverdad. Ya no existe más la verdad absoluta. Cualquier verdad a veces se toma como verdad y eso no es así. En realidad hay una verdad que es científica, hay una verdad que tiene que ser comprobable. Si hay una información se debería consultar las fuentes, deberíamos ejercitarnos en este tema de la manipulación de la información para no caer por lo menos. El otro es la crisis de confianza, ¿verdad? Que hablábamos, la desconfianza que existe o que se genera en las instituciones democráticas, en los líderes políticos, erosiona, corroe, digamos, los cimientos de la democracia y hace que cada vez un grupo mayor de gente
crea menos en las instituciones republicanas así como están. ¿Por qué? Porque todas las instituciones republicanas tienen su falencia. La democracia tiene su falencia. Tenemos problemas en salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación, en fin, millones de problemas tenemos. Por tanto, esto va a hacer que eh, la ciudadanía progresivamente vaya diciendo, ah, mira, esta democracia me hace pasar hambre, no me da trabajo, no tengo vivienda, no tengo oportunidades para cuando salgo a conseguir trabajo, no hay. Me voy al hospital y no me atienden bien, como se merece dignamente una persona, etcétera. Por tanto, esta democracia a mí no me interesa. Y entonces ahí surgen los proyectos que pueden no necesariamente ser democráticos, ¿verdad? Por eso es importante la consolidación y el ejercicio permanente de la democracia para que se pueda, digamos, garantizar el desarrollo de esta institución denominada democracia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quedó ahí en el tintero? Muy bien, muchísimas gracias entonces por participar y nos vemos entonces en nuestra clase del día de mañana, donde vamos a hablar vamos a profundizar un poco más sobre eh, los avances de la democracia con este debate con el cual iniciamos, que es un poco eh, darle cuerpo, digamos, a esto que se conoce como democracia. Muchísimas gracias por participar. A ver, acá hay algo en el chat, ¿o no? Está bien claro, dice Lisángela, todo muy claro, gracias, profe, dice, muchas gracias, Lady, gracias por su clase, dice Sonia. Ok, ok. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos el día de mañana. Buen resto de jornada. Nos vemos. Chao, chao.